¿Cómo ha sido el año 2025 para América Latina y el Caribe? Lo analizaremos en esta edición de Puentes Informativos, algo que por su parte ayudará a entender cómo será el año 2026 para la región. Bien, ¿quiénes lo vamos a hacer? Soy yo, Víctor Ternovsky, periodista ruso desde Moscú, y me acompaña, como siempre, un gran gusto saludarte a ti, Marina Aguirre, desde Caracas, desde Telesur. Hola Víctor, muchísimas gracias, también un gran honor para mí. Y sí, efectivamente, bueno, y feliz año, qué año que pasó, ¿no? Feliz año. Exactamente, este 2025, qué año que pasó. Y bueno, y es una sumatoria también de otros años, entonces lo bueno es poder hacer un análisis, como bien decías, de América Latina y el Caribe, como ya lo hicimos también de Eurasia, de todo lo que pasó en el año. Bueno, todo no se puede abarcar, pero sí los puntos más importantes. Así que si te parece, Víctor, si le parece a todos y todas, arrancamos con el programa. Y bueno, se vino un nuevo mapa, digamos, político en América Latina y el Caribe, porque la verdad que, Víctor, seguramente concordás y son hechos de la realidad, la derecha, cómo se fue posicionando, cómo fue tomando lugar en el mapa político, y tiene muchas aristas, puede tener muchos análisis al respecto, ¿no? Está ese famoso mapa cíclico que tanto en sociología o cuando uno estudia politología se estudia y es bastante interesante, que es que, por ejemplo, uno vota a un gobierno de izquierda, aumenta la clase media, esa clase media de alguna manera se cree rica y obviamente no lo es. Después, cuando tiene que votar nuevamente a un gobierno, dice, no, a mí no me van a sacar nada del bolsillo, yo ya estoy bien posicionado, ya tengo lo que quiero, y vota a la derecha y se empobrece, y al empobrecerse nuevamente quiere confiar y votar por esa izquierda, y cómo todo eso es cíclico y cómo se da también en un mapa en varios países, en este caso en América Latina y el Caribe, y cómo no solo por eso, por supuesto, porque sabemos que hay olas de violencia, hay mucha incertidumbre, que no es, a ver, es a nivel mundial sin lugar a dudas, ¿no? Entonces hay gobiernos de derecha que te prometen el oro y el moro, que precisamente en sus campañas ponen el foco en la seguridad, ponen el foco también en puntos económicos. Entonces hay muchas cosas que hace que la gente diga, bueno, no es que voy a votar al mejor gobierno, pero voy a votar al menos peor al parecer. Y también juega mucho el tema de la memoria, que me parece fundamental, que tendríamos que tenerlo todo, que es elemental, y recordar también los progresos que se han dado gracias a los gobiernos de izquierda, todo lo que se ha avanzado. Es una lástima porque podemos tener la excusa de las nuevas generaciones de repente de no tener la suficiente información, y no porque no haya información, sino porque de repente, bueno, están en otro momento y no les interesa indagar de determinadas cosas, o muchas veces la información también se da totalmente sesgada. Recordemos los medios hegemónicos y el sesgo que siempre impera alrededor de esto, familias de repente que no están del todo informadas o tienen una información también sesgada como el resto. Entonces la memoria empieza a fallar y se empiezan a olvidar de todo lo que se ha conseguido gracias a los gobiernos de izquierda. Y la verdad que es lamentable, porque habiendo tenido una mayoría importante, una mayoría importante, cabeza a cabeza, ¿no? De gobiernos de izquierda en la región, en América Latina y el Caribe, de poder pensar uno de arrancar un 2026 con una mayoría, y lamentablemente con lo que pasó ahora en Chile, que perdió precisamente la opción de izquierda,
que ganó una persona que, bueno, ya lo hemos hablado sin lugar a dudas, todas las características de Kast, y que la verdad que tiene un historial bastante preocupante, porque aparte cuando gana la derecha... Abiertamente, sí, además, pinochetista. exactamente. Sí, abiertamente pinochetista, Marina. Siento por interrumpirte, pero No, mira, no, él prácticamente perfecto. lo reconoce abiertamente. Que su Totalmente. candidato de poder votar justamente sería Augusto Pinochet, desgraciadamente. Eso es lo que está pasando. Totalmente. Marina, tú sabes, solamente si me permites una Sí, cosa, tú sí. sabes, yo quiero decirte, porque tú mencionaste lo de ciclos Sí. de derecha, ciclos de izquierda. Mira, yo coincido contigo en que ese tema sí existe y sí lo hay. Ah. Pero por otra parte, en cuanto a la presente ola derechista, yo aquí lo que estoy viendo detrás es la mano estadounidense. Mira, ¿a qué me refiero? Sí. Estamos viendo que los candidatos de derecha, ¿no? Las figuras de derecha allá en la región reciben un fuerte apoyo estadounidense. Además, lo que estamos viendo, porque este año además, ¿qué es lo que pasó muy importante también para la región de América Latina y el Caribe? La publicación por parte de Washington de su nueva estrategia de seguridad nacional. Y ahí lo que descubrimos es que Washington prácticamente vuelve, ¿no?, a América Latina y el Caribe. Es una nueva doctrina Monroe. Y allá, entre los puntos que encontramos en ese documento, se encuentra el compromiso de Washington justamente por colocar en la región a los líderes regionales serviles a los intereses de Washington. Y no en vano me parece que justamente estamos viendo esa ola derechista apoyada por Estados Unidos. Además, ¿por qué apoyada? Tú acabas de mencionar, por ejemplo, el caso de Chile. Yo también mencionaría en particular, entre tantos otros casos que lo estábamos viendo este año. Pero mira, por ejemplo, el caso de Argentina, cuánto apoyo estaba recibiendo el oficialismo argentino directo, ¿no?, por parte de Donald Trump en el año 2025, ¿no? Además, ¿cómo puede explicarse justamente el triunfo del oficialismo, por ejemplo, en las últimas elecciones legislativas, en un contexto en el cual, mira, la reputación del oficialismo, digamos, no atravesaba su mejor momento? Mira, escándalos de corrupción que salpicaban en particular al oficialismo argentino, ¿no? Por ejemplo, ese escándalo de criptomoneda, cuando Javier Milei le dio una promoción prácticamente, ¿no?, a una criptomoneda que al final acabó siendo una estafa. Es decir, mira, hubo muchos elementos que prácticamente impedían, no era posible la victoria del oficialismo en Argentina, en las legislativas, pero mira, injerencia de Donald Trump, quien prácticamente amenazó al pueblo argentino diciendo, o votan por el oficialismo, por el partido de Javier Milei, o su país va a tener graves consecuencias. O por otra parte, no se limitó a amenazas, también hubo cosas positivas, es decir, en particular un rescate económico, ¿no?, una promesa de rescate económico para Argentina, y funcionó. Es decir, mira, ¿qué quiero decirte? Yo coincido contigo en lo de ciclos, pero además, mira, hay alguien trabajando arduosamente justamente para impulsar y para apoyar esta ola derechista en la región. Totalmente, Víctor, es así, totalmente apoyo lo que estás diciendo, porque ese injerencismo por parte de Estados Unidos no solo, tuvo interferencia en lo que tiene que ver con Argentina, sino que también lo estamos viendo en Honduras, ¿no?, que todavía no está nada definido, pero cabeza a cabeza, al parecer, más allá de que se habla de fraude electoral, de que todavía se tiene que hacer el conteo pertinente hasta el 30, bueno, hay una fecha límite para poder llegar a eso, pero digo, más allá de todo esto, realmente también Estados Unidos, también Donald Trump metió sus narices en lo que era Honduras, diciendo a qué candidato se tenía que votar, de qué manera se tenía que realizar, poniendo a su candidato entre los primeros. Entonces, la verdad que, como bien decís, no solo es lo cíclico, no solo también es el tema de las promesas de los gobiernos de derecha que te prometen, como decíamos, el oro y el moro, sino que también tiene que ver con esto de Donald Trump, que Donald Trump, sin lugar a duda, está obrando artesanalmente, ¿no? Porque no es solo dentro de su país, sino que al contrario, yo veo que está mucho más preocupado por lo que pasen en los países, los que pasan los países alrededor, preocupado en un sentido diferente a lo que podría estar, no es preocupado de, bueno, pobre, cómo está la gente, cómo se puede ayudar, qué se puede hacer. Bueno, otro de los gobiernos también
Otro que ganó fue, Noboa en Ecuador, nuevamente también. Noboa, gran amigo de Donald Trump, por otro lado. Entonces, es la preocupación realmente, y no solo hay que preocuparse, sino que me parece que ya hay que empezar a ocuparse también de esta situación, porque realmente los gobiernos de izquierda, de alguna manera u otra, se están yendo. Entonces es un momento preocupante. Y también hay que hacer una autocrítica, pienso yo, desde los gobiernos de izquierda. Sí. Y hay que ver realmente qué se tiene que hacer ante esto. Porque siempre hay problemas en cuanto a la comunicación, de cómo informar determinadas cosas que se hacen en un gobierno de izquierda. Después los gobiernos de derecha vienen y se jactan de hacerlo ellos, y no es así. Y ahí es donde nos empieza a fallar la memoria y nos empieza a complicar el asunto. Entonces hay que hacer también una gran autocrítica como gobierno de izquierda. No hay que divorciarse de las organizaciones sociales, porque después todo esto, ¿quién es el que defiende al pueblo? ¿Quién es el que va y se moviliza en las calles? Es la gente, es el pueblo, son las organizaciones, que las organizaciones tienen que estar más unidas que nunca con los gobiernos de izquierda. No deben divorciarse de los mismos. Sí. Sí, tú sabes, solamente decirte que es muy bueno el comentario justamente sobre la autocrítica que deben hacerse, ¿no?, ciertos gobiernos de la izquierda. Me parece en particular que así es el caso de Chile, ¿no?, que lo estábamos mencionando, donde ahora mismo tenemos, en vez de un gobierno supuestamente de izquierda, mira, además, ¿por qué estoy diciendo supuestamente de izquierda? Porque justamente estaba recibiendo muchas críticas el anterior presidente chileno por, justamente llegó prometiendo trabajar sobre todo para los más pobres, para el pueblo chileno, pero acabó sirviendo y muchísimo, por ejemplo, al empresariado, al capital. No, mira, no lo estoy diciendo yo solamente estoy transmitiendo allá los comentarios de los chilenos, y al final, mira, resulta que ahora tenemos a un presidente pinochetista allá en Chile, de manera que sí, en algunos países la izquierda debería hacerse crítica, eso sí, autocrítica. Y tú sabes, Marina, yo por otra parte me parece muy importante cuando tú mencionabas lo de Honduras con el golpe electoral, y yo por otra parte quería acá explicar cómo fue esta injerencia por otra parte estadounidense, ¿no? Porque Donald Trump amenazó en particular con paralizar las remesas, y se entiende, ¿no?, que para Honduras, un país muy dependiente justamente de las remesas que está recibiendo el país por parte de los hondureños trabajando en el exterior, es un tema muy sensible. Mira, así es como funciona justamente por parte de Estados Unidos de apoyar a un candidato. Y si los hondureños no eligen este candidato, entonces el país se queda sin remesas. De manera que me parece muy importante resaltarlo, Marina. Sí, y por último, tú cuando has dicho que los candidatos de derecha, además, ¿cuál es su estrategia a la hora de hacer campañas electorales? Sí, prometer el oro y el moro, ¿no? Pero lo que estábamos viendo este año es que prometer es una cosa, pero cumplir es otra cosa, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Bolivia, Rodrigo Paz ganó prometiendo justamente el oro, el moro, es decir, el bienestar para el pueblo boliviano, pero ya hay protestas, ya hay estallidos sociales, en particular en Bolivia, por la subida en los precios de combustibles, ¿no? Como también en su momento prometió justamente el oro, el moro, Daniel Noboa en Ecuador. ¿Qué es lo que estábamos viendo el año 2025, ¿no? Estallido social porque en vez de cumplir justamente sus promesas, el bienestar, mira, quitó subsidios, ¿no?, para el diésel, por ejemplo, en Ecuador. De manera que, mira, mucho cuidado justamente con esas promesas electorales. Por eso mismo, son solo promesas, son solo palabras, porque de qué sirvió, como bien estabas hablando ahora justo en el terreno de Ecuador, la militarización, todo lo que quiso hacer a nivel externo Daniel Noboa, y todo peor, porque hay una inseguridad enorme en el país, hay una inseguridad muy grande, que no solo se da en las calles, sino que también se da en las cárceles la inseguridad, porque es un horror todo lo que está pasando, toda la vulneración a los derechos humanos, falta de alimentos, falta de hidratación, gente que se muere dentro de las cárceles. Y la gente, hay algo importante que a veces se olvida, que es fundamental cuidar las cárceles, es fundamental rehabilitar a la gente, a los privados de libertad. ¿Por qué? Porque esa gente el día de mañana va a salir.
Esa gente va a salir y no pueden estar peor que cuando entraron, que cuando ingresaron. Entonces, eso también tiene que ver con la seguridad. Vos le preguntás a la gente y dice, ay, no, a mí no me interesa, pongan una bomba y que mueran todos adentro de las cárceles, se lo merecen, No es así. Al contrario, hay que rehabilitar a la gente, hay que creer en rehabilitación de la gente. Para mí eso es un paso fundamental. Capaz que algunos dirán, qué ingenua, no. A mí me parece y creo, y ahí está constatado, de la rehabilitación de la gente, de tratarlos de la mejor manera, porque después mañana salen, mañana están en la calle, mañana tienen que volver al ámbito laboral, al ámbito social, y también es parte de la seguridad, y es fundamental. Entonces, si dejamos estar las cárceles, si no nos preocupa nada, y bueno, a veces es complicado también, a veces es difícil en ese aspecto. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de Noboa, de que tiene un país totalmente y lamentablemente, como bien decías hace un rato, el tema del subsidio al diésel, el aumento del IVA, que había aumentado de un 12 a un 14, a un 15% también, la falta de empleo, la falta de recursos en sí, las protestas que hubo, a través de las protestas, toda la represión gubernamental que hubo por las mismas. Fue un año muy complicado. Y a ver, yo no digo que, fue un año, ya pasó 2025 y 2026 va a ser un año mejor. No, lamentablemente, mientras sigan imperando estos gobiernos neoliberales, mientras siga esta gente al poder, al mando, y va a continuar así. Y yo creo que no hay mejor propaganda política que estas cosas que pasan, que la gente se dé cuenta que esto tampoco es la solución, no es la solución a los problemas, todo lo contrario, porque acá cada vez hay más violencia, hay menos trabajo, hay menos medicamentos para la gente con enfermedades crónicas, están pasando mal de verdad, y no solo es acá, también en Argentina hoy, precisamente que cuando hablábamos de los gobiernos en general, Argentina es un gran ejemplo de eso, todo lo que ha hecho, toda la represión a los jubilados, todo aparte, toda la tramoya que hay en el medio en ese gobierno, ¿no? Que se quieren lavar las manos de una manera u otra, pero la hermana del presidente también, que tuvo que ver con varios problemas que se dieron, que parece ser que quedaron de lado, porque ahora no se habla más, ¿no? Cuando conviene se habla, pero cuando no, no. Entonces, es un panorama bastante complicado, bastante difícil que se dio, y repito, no solo en el 2025, ya esto viene desde atrás, sin lugar a duda, ¿no? El gran momento de esa ola de gobiernos de izquierda, que era todo lindo, todo precioso, que parecía que todo iba a cambiar, y cayó nuevamente. Sí. Sí, Marina, tú sabes, a propósito justamente de consecuencias de esa ola de derecha para la región, me parece que las consecuencias sí podrían ser bastante graves. Mira, ¿a qué me refiero? Porque si analizamos bien y si trataremos de resumir justamente el programa político justamente del grueso de los candidatos de derecha que se impusieron, ¿no?, en el año 2025 en la región, mira, su programa político podría resumirse de la siguiente manera, ¿no? Avasallaje total ante Estados Unidos. ¿Qué significa esto en la práctica, no? Por ejemplo, mira, vamos a Argentina, ya lo estamos viendo. Un Javier Milei que prácticamente abrió por completo su mercado para las importaciones, ¿no? O mejor dicho, para las exportaciones estadounidenses, ¿no? Y eso en detrimento justamente del tejido industrial, en particular del tejido productivo argentino. Mira, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, prácticamente ya no hay aranceles, barreras, ningunas tarifas para las exportaciones estadounidenses, como, mira, aquí lo estoy viendo, medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios. Tú sabes, incluso me tocó hablar con argentinos que incluso muy enojados estaban diciendo lo siguiente: pero Argentina es una potencia exportadora de carne. ¿Cómo puede ser entonces que ahora es Estados Unidos quien exportará carne a Argentina? Mira, eso es lo que estamos viendo. Mira, y las consecuencias justamente para la capacidad económica argentina, para su soberanía económica, obviamente esas consecuencias serían muy nefastas. De manera que yo también estoy viendo con preocupación lo que está pasando en particular en Bolivia. En ese sentido, mira, ¿a qué me refiero? Para que tú entiendas la diferencia entre las ofertas económicas, entre las diferencias, ¿no?, entre las ofertas de diferentes países. Mira, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere?
por ejemplo, en el caso de Argentina, que abra su mercado y que reciba todo aquello que le envía Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, ¿qué es lo que Rusia, por ejemplo, le ofrece a Bolivia? Una Bolivia que en particular cuenta con enormes reservas de litio. Rusia lo que le ofrece a Bolivia son tecnologías para extraer ese litio y además para convertirlo en producto con alto valor agregado. Es decir, convertir ese litio en particular en baterías y ya exportar baterías, algo que me parece que se entiende perfectamente, que significaría otro tipo de ingresos y otro tipo de competencias también para Bolivia. No, en el caso de Bolivia y su ahora rumbo en cuanto a Estados Unidos, simplemente su modelo de relaciones con Estados Unidos significaría, vienen empresas estadounidenses a Bolivia para prácticamente saquear sus recursos naturales sin dejar nada a cambio, como durante prácticamente más de un siglo, por ejemplo, estaban haciendo en su momento petroleras estadounidenses en Venezuela, ¿no? Sin dejar nada a cambio. De manera que, mira, esa ola derechista en lo práctico podría tener económicamente, sobre todo, consecuencias bastante y muy bastante nefastas para la región, según mis criterios. Totalmente, totalmente. Y me parece fundamental también que capaz que hay gente que puede llegar a discrepar y que es una realidad en cuanto a la ola derechista, que hay muchos gobiernos que hoy en día de diferentes países se quieren inclinar hacia el centro para de alguna manera también, ganar votos, para de alguna manera no irse tan al extremo. Y yo digo, me parece que eso también está perjudicando de que países, lo digo como algo totalmente personal, yo sé que hay gente que no, que cree que es mejor irse hacia el centro, no irse para ninguno de los dos polos, pero a mí me parece que ya yéndonos hacia el centro y estamos siendo bastante tibios. A mí me parece que la izquierda no debería irse hacia el centro de determinados gobiernos, como pasa en determinados países también, que se apuesta a eso. De hecho, en Uruguay, en mi país, se ha apostado en determinados momentos, en determinadas campañas hacia un centro. Por suerte, en el Uruguay volvió a ganar la izquierda. Hoy en día el presidente es Yamandu Orsi, podemos decir que es uno de los países de América que lo está gobernando la izquierda. Pero más allá de eso, la visión que quería simplemente hacer un plus, decir de que no nos vayamos tanto al centro. A mí me parece que ahí estamos perdiendo terreno también. Y bueno, vos hace un rato mencionabas Bolivia, que es fundamental, también otro gobierno que lamentablemente ganó la derecha. Recordemos también el tema del Salvador, recordemos por qué también el tema del Salvador, que obviamente no fue este año, fue anteriormente con el tema de Bukele, pero también que es un tema que hemos venido hablando durante el año 2025, que ha sido fundamental por el tema de la amistad de Bukele y Donald Trump, por el tema también del plan Vuelta a la Patria, por el tema de los migrantes, por el tema de que los llevaban a las cárceles, a esos centros de confinamiento que eran un horror, que son un horror, que vulneran todos los derechos humanos. Hace un rato hablábamos de las cárceles también, de los presos privados de libertad en Ecuador y la vulneración a los derechos humanos y todos los que mueren, etcétera. Y no nos olvidemos también del Salvador, no nos olvidemos que es un gobierno también de derecha, aunque el presidente del Salvador, Bukele, se jactaba como una persona de izquierda en su momento, pero bueno, eso también fue uno de los gobiernos que lamentablemente están dando que hablar y que tiene que ver también con este tema de Estados Unidos y que hace un rato hablábamos, que no es solo lo cíclico, no solo las promesas del oro y el moro en las campañas presidenciales, sino que también que tiene que ver con Estados Unidos en muchos aspectos y Donald Trump, Washington, la Casa Blanca metiendo sus narices. Bueno, en El Salvador también se da de esa manera y todo lo que ha pasado en cuanto a los migrantes que lamentablemente los han encarcelado y que por suerte, y que no solo por suerte, por todo el esfuerzo, gracias al esfuerzo del gobierno venezolano a través del plan Vuelta a la Patria,
pudieron regresar gran parte y bueno, después hubo también un stand-by, hubo un momento de que no se pudo seguir las negociaciones por los dimes y diretes de Donald Trump, por supuesto, de que sí, de que no, de que iba para atrás, iba para adelante. Finalmente Estados Unidos, a través de una carta, fue el mismo que terminó pidiendo que se regresaran a al plan Vuelta a la Patria, y así fue como continuaron en ese aspecto. Y también, Víctor, no podemos dejar de lado en todo esto los abusos por parte de Estados Unidos en el Caribe también, ¿no? Sí, La verdad sí, que... por supuesto, tú sabes, sí, no, yo solamente, tú sabes, Marina, lo que diría, justamente esa ofensiva de la administración estadounidense de Donald Trump contra los migrantes, de hecho, fue el primer paso en la ofensiva a gran escala contra toda América Latina y el Caribe. Sí, con esos abusos allá en el Caribe. Tú sabes, de hecho, yo quiero que nosotros aclaremos un tema. Mira, me parece eso muy importante, ¿no? Porque este año, además, hemos visto que la ofensiva estadounidense contra América Latina y el Caribe incluso ha llegado a los extremos en el año 2025, ¿no? A asaltar petroleros en las costas de Venezuela, secuestrar petroleros, incluso su contenido. Es decir, un Donald Trump diciendo que incluso el petróleo a bordo de esos petroleros también le pertenece a Estados Unidos, y Estados Unidos supuestamente tiene derecho incluso a vender ese petróleo y apropiarse del dinero, ¿no?, que genera justamente esa venta. Pero mira, ¿yo qué quiero decir ahora mismo? Todavía hay medios que persisten en utilizar palabras como, sabes, incautación, incidente, crisis. No, mira, acá se trata de piratería. ¿A qué me refiero? Vamos a estudiar documentos, como por ejemplo es el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Para que se entienda, para no extenderme demasiado, ese documento describe lo que está haciendo Estados Unidos, o lo que estaba haciendo Estados Unidos en el Caribe en el año 2025 como piratería. Además, otro documento, Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, ¿no?, establece como delito también el actuar estadounidense en el Caribe, es decir, apoderarse de un buque o ejercer el control del mismo mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación. Mira, me parece muy importante aclararlo para ya evitar estos eufemismos y tratar de ocultar una realidad, una verdad absolutamente cruda. Piratería, asaltos a petroleros, a buques civiles en pleno siglo XXI, Marina, allá en una región calificada despectivamente por Washington como su patio trasero. Totalmente, y bajo la excusa de erradicar el narcotráfico, ¿no? Erradicar el narcotráfico, según Donald Trump, el mismo que apoyó, ya que estamos hablando de un paneo general, el que apoyó en Honduras a Nasri Fura, que tenía que ver, estaba implicado con lo que es el narcotráfico. Entonces, esa doble moral importante, esas excusas importantes. Y bueno, precisamente, ya no, a ver, durante todo el año estuvimos hablando, ojalá que a futuro no tengamos que seguir hablando de lo mismo realmente, pero la veo difícil porque Donald Trump vino con todo en el Caribe, sin lugar a duda, porque precisamente quiere los recursos que tiene, bueno, en el caso de Venezuela, sin lugar a duda que tiene muchos recursos, el petróleo, el gas, el oro, etcétera. Entonces, la verdad que vino, como dicen, vino para quedarse y es complicado porque lamentablemente están jugando con la tranquilidad, con la paz de un pueblo, y no solo de Venezuela, también lo hicieron en Colombia. Recordemos que en su momento intentaron, cuando arrancó las conversaciones con Sheinbaum en México también, que de alguna manera se fue disipando, pero como dicen siempre, no, cuando viene por Venezuela no solo viene por Venezuela, viene por todo, ¿no? Entonces, sí habrá que tener cuidado. Sí habrá que tener... Sí, y Marina, correcto, no, mira, solo decirte por otra parte que cuando estamos diciendo, constatando, ¿no?, que Estados Unidos va por toda América Latina y el Caribe, exacto, no solamente va por Venezuela, yo acá lo que añadiría, eso tras haber estudiado justamente esa nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense, mira, Estados Unidos va
por todo el mundo, pero obviamente también por América Latina y el Caribe, porque prácticamente se colinda, ¿no?, con esa región. Marina, además, a mí me parece importante explicar un poquito la lógica, ¿no?, Sí. de Estados Unidos en cuanto a querer apoderarse, sobre todo, ¿no?, del petróleo venezolano. Un propósito que es obvio, que me parece que no hay que explicar, digamos, que así es. Con el narcotráfico no tiene nada que ver, tú acabas de explicarlo perfectamente. Mira, aquí hay que entender varias cosas. Primero, que Estados Unidos, Donald Trump, en reiteradas ocasiones ha manifestado que su propósito es convertir a Estados Unidos en una superpotencia energética. Mira, ¿para qué además necesita el petróleo venezolano? En particular, Donald Trump tiene enormes planes para reindustrializar a Estados Unidos. Es algo que requiere mucha, pero mucha energía. Además, el propósito de Donald Trump es apoderarse del petróleo venezolano, y además Venezuela es la mayor reserva, es el mayor depósito mundial de petróleo, ¿no? Es además poder sustituir a competidores de Estados Unidos en el mercado energético global, como por ejemplo es el caso de Rusia. Y además, mira, yo estoy viendo muchos análisis y yo coincido con esto, que acá con esa arremetida contra Venezuela hay básicamente dos destinatarios de esta arremetida. Primer destinatario, aparte de Venezuela, toda América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el mensaje? No tener relaciones con China. Mira, no en vano, el grueso del petróleo venezolano justamente va a los mercados de Asia, sobre todo a China, algo que le molesta mucho a Washington, de manera que pretende castigar a Venezuela para mostrar a toda la región cuáles pueden ser las consecuencias de tener demasiados tratos con China, por una parte, pero además el otro destinatario del mensaje, y yo coincido con este análisis, es China, porque al tratar de imponer un bloqueo naval a Venezuela, y aquí yo quiero resaltar justamente los éxitos de la estrategia de Venezuela para impedir ese bloqueo naval, pero además Estados Unidos quiere decirle a China que la próxima podría ser China, es decir, que Estados Unidos también puede imponer un bloqueo naval a China. No en vano, en el último mes, ¿no?, del año 2025, por ejemplo, Estados Unidos firmó un acuerdo verdaderamente histórico con Taiwán en cuanto a suministro de armas por más de 10.000 millones de dólares. Es decir, un Taiwán que juega el papel de portaaviones de Estados Unidos en la zona de Asia-Pacífico en el marco de la estrategia estadounidense para acercar a China, pero desde el mar. De manera que, mira, hay muchas dimensiones en ese tema de la piratería estadounidense en el Caribe, que incluso va mucho más allá de simplemente la región, ¿no?, de América Latina y el Caribe. Me parece que todos esos factores también deberían tomarse en cuenta, Marina. Totalmente, Víctor, deberían tomarse en cuenta, y también otro de los temas fundamentales que tuvimos durante el año 2025 y que creo que también fue el puntapié, fue el inicio de todo, que nos descolocó bastante, fue el tema arancelario, ¿no? Que me acuerdo que era un disparate, y bueno, y recuerdo también, ahora que mencionabas a China, que como objetivo, siempre uno de los objetivos principales, los aranceles se habían disparado totalmente, pero teníamos a ese mandatario chino, a Xi Jinping, firme, diciendo, bueno, vos me ponés 100, yo te pongo 200, vos me ponés 200, yo te pongo 500, y así no me acuerdo a qué número llegaron realmente, pero sé que la negociación, Donald Trump dijo, uy, pongo reversa acá, el mandatario chino no está para pavadas y no me va a seguir el juego como muchos otros que se arrodillan. Bueno, así también pasó con Rusia y pasó con muchos países también. Recordemos el caso de México, que hace un rato lo hablábamos, que finalmente a través de conversaciones, idas y vueltas, los aranceles pudieron cesar, pudieron cambiar de rumbo con Canadá, con el tema del TEMEC, ¿no?, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero también un tema arancelario cuando no debían tocar, no debían tener un tema arancelario mayor a lo ya pautado dentro del TEMEC. Entonces, todo cómo movilizó, Víctor, ese tema, y qué importante que fue también durante todo este año, y es algo bueno que va a continuar.
Ujú. Sí, Marina, tú sabes, en cuanto a México, de hecho, me pareció muy importante la postura justamente exhibida por México, porque México le respondió a Donald Trump básicamente lo siguiente: mira, aceptamos cooperar, pero sin subordinación. Eso me parece muy importante, ese modelo, y además, en el caso de México, en realidad, los aranceles, las tarifas, las amenazas por parte de Donald Trump, a lo que condujeron es a que México ahora mismo lo que se plantea es conseguir o trabajar en la soberanía tecnológica, en la soberanía económica. Eso es el camino escogido por México. Mira, además me parece eso muy lógico. Mira, ¿a qué me refiero? Porque me parece que si algunos países de la región, en caso de América Latina, el Caribe, se dejan presionar por Estados Unidos, es decir, romper lazos con socios extrarregionales, como es el caso de China y Rusia, y solamente apostar por Estados Unidos para caerle bien a Estados Unidos. Mira, al final me parece que esto crearía una situación muy vulnerable justamente para estos países, porque sabemos que los ánimos, ¿no?, en la administración estadounidense, en la actual administración estadounidense, cambian de la noche a la mañana. Mira, hoy tú eres bueno, mañana tú eres malo. Y si tú no tienes alternativas económicas, socios alternativos, mira, si Donald Trump mañana te dice que tú eres mala y tú no tienes relaciones con socios alternativos, mira, prácticamente tu país se encuentra en una situación muy, pero muy difícil. No sé si me explico bien. Y yo estoy viendo a México, un México que no se deja presionar primero por Donald Trump, está diciendo que cooperación pero sin subordinación. Pero además, un México que ahora mismo se está ocupando muy seriamente para ser un país autosuficiente, soberano, económicamente, tecnológicamente. Y además, incluso me parece que eso es algo que impulsó dentro del gobierno mexicano una tendencia incluso de tratar de renegociar algunos acuerdos o las condiciones de acceso a su mercado por parte de algunos países. Mira, yo sé que eso suscitó en algunos casos críticos, como fue en el caso, por ejemplo, de China. Es decir, México quiere renegociar las condiciones para proteger el mercado nacional, pero para desarrollarse internamente. Entonces, Marina, esa es la dinámica que también yo estoy viendo en algunos países de la región. De manera que, mira, tú en este programa antes tú has dicho que sí hay izquierda tibia en algunos países de la región. Me Exacto. parece que en particular en el caso de México la izquierda no es tibia para nada. No, la verdad que no es tibia para nada y cómo se supo imponer la mandataria Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso también, porque dentro del 2025 vimos, al menos a mí, no sé si a vos te pasó, Víctor, pero como que emergieron determinadas personalidades que uno, no sé si se esperaba o no, pero por ejemplo en el caso de Claudia Sheinbaum, la verdad que me llevé un gran gusto de la manera que se manejó, a través del diálogo, a través de la tranquilidad. Ella, viste, siempre muy tranquila, muy, con mucha paz, y cómo fue llevando y cómo fue haciendo crecer, ¿no?, al país a través bueno, de las transformaciones que tienen, que vienen de la gestión de AMLO, y ahora ella está continuando con la misma. Otra persona que me llevé una grata alegría fue que seguramente también te habrá pasado a vos, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, que la verdad que me pareció que se la jugó y para bien, ¿no? Como la manera que fue adelante con el tema bueno, de lamentablemente que hablábamos hace un rato de las agresiones al Caribe, pero la defensa hacia Venezuela, hacia todo lo que estaba pasando, esa hermandad. También estoy viendo que más allá de algún tropezón que otro, al principio sobre todo por parte del mandatario de Brasil, de Lula, luego vi una transformación para bien también, vi un apoyo importante por todo lo que está pasando el Caribe, vi a un Lula mucho más solidario, y también me llevé una buena impresión al respecto. Bueno, esto ahora a través de lo que decías de Sheinbaum, me surgieron todas estas cositas del año 2025 que uno no puede dejar de decirlas, ¿no? Hay veces que a uno nos pueden simpatizar determinados gobiernos, determinados mandatarios por determinadas cosas, por otra que una persona apoya o no. A mí cuando veo mandatarios que miran hacia un lado en lo que está pasando a Venezuela, y la verdad que a mí eso
y no me gusta. ¿Qué te voy a decir? Porque sé lo que está sufriendo el pueblo, sé por lo que está pasando, sé que le costó mucho llegar a la paz y que de esta manera se estén haciendo las cosas y no está bueno. Yo vivo acá en Venezuela, por más que soy uruguaya, entonces la verdad que uno muchas veces se pone de un lado o del otro y va viendo cómo se van moviendo las piezas del tablero y se va posicionando también a través de determinadas opiniones, de determinados mandatarios, de determinados gobiernos. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es el tema arancelario, hay que ver lo que depara, porque hay determinados analistas que están diciendo que va a haber una reducción importante arancelaria a los próximos años. Pero por otro lado, ves noticias que Donald Trump ya estaría hablando de para el 2027 en la industria de semiconductores de China tiene intención de imponer aranceles. Entonces, hay capaz que hay alguna reducción para determinados países, para otros no. Recordemos igual cuando hablamos de países amigos, no amigos, acá no zafó nadie, porque todos decían, ay, bueno, Milei va a tener suerte por su acercamiento con Donald Trump, o Noboa, o esto. Finalmente acá no zafó nadie, acá aranceles hubo para todos lados, sí, obviamente, para algunos países más cantidad de aranceles que para otros, obviamente por temas políticos, que no debería ser así, pero así fue como se manejó y se maneja el mandatario, pero por tema amiguismos y eso, y bueno, yo vi, no sé vos Víctor, pero vi que los aranceles lo pongo para todos y que caiga quien caiga, ¿no? Sí, sí. Marina, tú sabes, a propósito de aranceles, yo quiero decirte un poquito más en adelante y vamos a volver a este tema porque es súper importante, pero además me llamó la atención y me parece muy importante cuando tú comenzaste a resaltar algunas figuras en la región que sí resaltaron justamente en el año 2025. Yo también quiero resaltar a las figuras de justamente una izquierda que no es tibia para nada, ¿no? Claudia Sheinbaum, acabamos de mencionarla. Mira, obviamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, mira, de manera muy digna, estaba afrontando justamente todas esas presiones estadounidenses en el año 2025. Mira, y no solamente no dio marcha atrás, sino incluso estamos viendo cómo aceleraron en particular las relaciones de Venezuela con socios alternativos, como es el caso de Rusia. En este programa, de hecho, por ejemplo, estábamos mencionando no solamente la firma de ese importante acuerdo, ¿no? Prácticamente de cooperación estratégica entre nuestros dos países, pero además cosas muy prácticas, como por ejemplo fue un enorme foro empresarial que se celebró en Venezuela. También, obviamente, yo resaltaría el caso de Cuba, una Cuba que no se deja doblegar prácticamente nunca, tal y como demuestra todo ese enorme historial del bloqueo impuesto contra la isla caribeña. Y además yo obviamente resaltaría el caso de Nicaragua. Mira, espero no haber olvidado a nadie, pero me parece que todas estas figuras precedentes de esos países sí que merecen prácticamente aplausos por su resistencia y además por su sabiduría. Marina, ¿por qué? El tema de aranceles. Justamente me parece que el tema de aranceles vuelve a confirmar la idea que yo ya expresé en este programa. Hay que diversificar los socios internacionales. No se puede apostar solamente por Estados Unidos, ¿no? Porque te pone aranceles y si tú no tienes otros mercados donde poner tu producto, entonces ¿en qué situación tú acabas? Eso me parece muy importante. Y tú sabes, en particular, en cuanto a Cuba y Nicaragua, ¿qué quiero resaltar yo? Tú sabes, ellos, ante todas estas presiones por parte de Estados Unidos, también es el caso de Venezuela, pero ¿por qué también estoy mencionando a Cuba y Nicaragua? En ese sentido, porque también en diciembre del año 2025 en Rusia se celebró la cumbre de la Unión Económica Euroasiática. Yo te estaba explicando antes que es un enorme mercado regional común entre Rusia y una serie de estados postsoviéticos. Para explicar un poquito la importancia de ese mercado, mira, el volumen del intercambio comercial dentro del grupo ya alcanzó casi 100.000 millones de dólares. Es un enorme mercado con grandes necesidades, pero además este mercado puede ofrecer muchos productos también, en particular América Latina y el Caribe. ¿Por qué lo estoy mencionando? En esta cumbre en particular participó el presidente cubano, diciendo cuáles son las necesidades de Cuba, además ofreciendo a Cuba como una puerta de entrada a toda la región de América Latina y el Caribe
Caribe, para Rusia, para este enorme mercado de la Unión Económica Euroasiática, pero además diciendo y cuál es la oferta de Cuba para este mercado, en particular medicamentos, biomedicina, Cuba como importante destino turístico, mira, no solamente para divertirte, ¿no? Allá siendo turista, sino además para mejorar tu salud, ¿no? Es decir, que yo estoy viendo en los países, o mejor dicho, en América Latina y el Caribe, países que según mis criterios hicieron una muy correcta lectura de esa ofensiva estadounidense contra la región, del contenido de esa nueva doctrina Monroe para la región. Y la lectura es la siguiente: lo que sí hay que hacer es diversificar los socios internacionales, pero no poner todos los huevos, ¿no?, en la misma canasta. Espero expresarme bien en español, Sí. ¿no, Marina? Pero mira, esta es mi conclusión. Bueno, Víctor, lamentablemente llegamos al final del programa, pero bueno, yo creo que hicimos ¿no? Le dimos un panorama a varias de las cosas que más nos llamaron la atención, como dijimos al principio, de este año, de todo lo que pasó y que ha sido fundamental, porque también, como bien decías vos al principio, no es solo lo que pasó en este año, sino para los próximos años, ¿no? Porque esto tiene que ver, también es una base importante para ver cómo uno se posiciona para los próximos años, como también nos pasó en el 2025 con los años anteriores, porque cuando veníamos hablando de todo este mapa de derecha en América Latina y el Caribe, venimos de, 2022, 2023 en adelante también haciendo un recorrido, haciendo un balance de todo. Y bueno, habrá que ver qué nos depara este año, a ver qué es lo que pasa. Esperemos que siempre lo importante que reine de alguna manera la paz, que terminen de alguna manera estos conflictos, porque la verdad que estamos pasando momentos muy duros. Bueno, ¿cuándo no hemos pasado momentos duros en la historia? Pero me parece que ahora hay muchas cosas que ya se están yendo de las manos y que no es justo para nada. Así que, ¿qué decirte, Víctor? Sí. Sí, Marina, sabes, solo añadir que me parece que este programa lo pensamos, ¿no?, para recorrer los acontecimientos, ¿no?, para América Latina y el Caribe, pero al final justamente me parece que quedó demostrado que no se puede ahora mismo hablar de América Latina y el Caribe sin hablar del resto del mundo, cómo está todo interrelacionado, ¿no? No se puede hablar de la situación en el Caribe sin tampoco hablar de la situación de Rusia, de China, de Oriente Medio, todo muy interrelacionado. De manera que, mira, yo seguro de que justamente seguiremos construyendo nuestras relaciones, es decir, América Latina, el Caribe y socios extrarregionales que tanto le molestan a Donald Trump, porque es inevitable prácticamente. De manera que seguramente tendremos que contar este año 2026. Totalmente, porque no podemos dejar de lado el apoyo sin lugar a duda, y por más que sea hoy un resumen de América Latina y el Caribe, también dentro de ese resumen de América Latina y el Caribe está ese apoyo euroasiático que es fundamental y que me parece y que va a continuar de esa manera, porque son amistades de años, son amistades que se extienden con el tiempo y no amistades como siempre hablamos como por ejemplo amistades que tiene el mandatario de Estados Unidos, que es por conveniencia, que es en el momento, que hoy soy tu amigo, mañana no, que hoy te doy, mañana te saco, que no me importa, que esto, que lo otro, no. Estos son amistades que se mantienen en el tiempo, son países solidarios y la importancia de los mismos. Hoy, por ejemplo, vos mencionabas el tema del mandatario Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano, del mandatario venezolano, de Nicaragua también, por supuesto, de los copresidentes y la importancia de los mismos y un aplauso hacia ellos también por cómo van llevando todo y cómo van afrontando todo. Pero ellos, la verdad que siempre, cada año, y espero que siempre siga siendo así, son ejemplos para todos. Entonces, bueno, cuando de repente mencioné a algunos otros, son gente que me ha llamado la atención y por suerte para bien. Y hay gente que no me llama la atención, porque, ¿qué decirte? A ver, Donald Trump me puede llamar la atención, me va a llamar la atención el día de mañana que diga algo, ¿no?, fenomenal, algo que tenga que ver con la paz y que diga, no, terminemos con todos estos
problema, ya está, somos todos países hermanos, unámonos, vamos arriba. Ahí voy a decir, bueno, la verdad que me llamó la atención y para bien. Entonces, hay gente que no te llama la atención y hay otros que a veces uno puede ponerlos en tela de juicios por determinadas intervenciones, por determinadas cosas, y ahí es donde uno también hace hincapié y hace énfasis. Pero bueno, también sí, un aplauso para todos estos presidentes que están llevando los países en sus hombros y que la verdad que han tocado años complicados. 2025 fue un año muy complicado. Veremos a ver qué acontece, Víctor, y bueno, y esperemos que como siempre la gente nos siga acompañando, siempre con sus comentarios tan hermosos, siempre dándonos para adelante. También les decimos que los comentarios que quieran hacer en cuanto a temáticas posibles, lo que quieran para también poder crecer y poder brindarles lo mejor de nosotros, como siempre intentamos hacerlo desde un lugar muy humilde, desde lo que podemos, y haciendo lo que más amamos, porque sé que Víctor también, que es nuestra profesión, es el periodismo. Así que bueno, nada, bienvenido sea y con todo este año, Víctor. Correcto. Sí, Marina, mi pronóstico, obviamente el año 2026 no sería un año fácil para nada, pero mira, no es un pronóstico, lo que sí es cierto es que contigo estaremos en este programa para analizar los acontecimientos clave durante todo este año. Mira, entonces muchísimas gracias y sí, esperamos a ustedes, a nuestros queridos seguidores en nuestros espacios de Telegram, en otras plataformas de Telesur y también de Sputnik. Y un gran abrazo, Marina, para ti y para todos nuestros seguidores, para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias igualmente, Víctor. Un beso grande para vos y para todos y todas. Chau, chau, y nos seguimos reencontrando. Hasta luego. Hasta luego. Feliz año nuevo a todos.